Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amigos. El día de hoy vamos a responder la pregunta de cómo leer un gráfico y ver noticias macroeconómicas, más que todo para analizar cómo se está comportando el precio o un activo en específico que nosotros queramos analizar, simplemente ver o seguir o rastrear. Entonces, lo principal es saber dónde vamos a poder analizar esta información y lo podemos hacer en TradingView. Esto lo podemos descargar en nuestro celular o lo podemos ver en nuestro buscador. Digitamos TradingView y nos guía. Este es el logo para que no se pierdan. Y entramos. Aquí podemos escoger entre metales, ETFs, fondos, oro, plata, cacao, diferentes activos a la preferencia, incluso altcoins, criptomonedas. La gran mayoría de los activos está aquí presente. En este caso vamos a escoger SP500. Aquí podemos digitar incluso si queremos ver acciones de McDonald's, ahí está el símbolo MCD. Podemos ver acciones de McDonald's. Entramos, iniciar gráfico y ahí es como nos sale a nosotros. Por ejemplo, aquí estamos en la gráfica de McDonald's. El precio lo podemos ver aquí. El precio que marca a día de hoy es $267 por acción. Lo principal que tenemos que saber cuando estamos viendo un gráfico es en qué temporalidad lo estamos observando. Estamos viendo un gráfico de alta tendencia, de macro tendencia, de largo plazo, o estamos viendo en el corto plazo. Estamos viendo movimientos, porque estos son movimientos del precio, de días o de semanas o de horas o de minutos. Esa es información muy importante que tenemos que tener presente. Nos dirigimos a esta parte de aquí, seleccionamos el tiempo donde nosotros vamos a analizar. De la misma manera en el celular les va a aparecer una gráfica similar a esta. Lo principal, si recién estamos comenzando, es poder visualizar y poder analizar el gráfico de una manera semanal en el largo plazo, porque se mueve el mercado un poco más lento, nos da tiempo para poder analizarlo, para saber cómo se está comportando, incluso para aprender acerca de estructuras. Vamos a dirigirnos a ese donde dice semanas. ¿Qué significa esto? Estas gráficas significa que cada una de estas velas, estos se llaman velas japonesas, cada una de estas líneas con mechitas es una semana, es información de una semana. Significa que el precio aperturó y subió. Normalmente, si ustedes recién aperturan el TradingView, les va a salir velas, estos aquí, les van a salir velas verdes y rojas. Cuando es roja es que van a la baja, es decir, que en esa semana el precio bajó. Cuando son verdes es al alza, es decir, que en esa semana el precio subió. Si nosotros nos dirigimos a la parte de aquí, nosotros podemos reducir el gráfico para analizarlo de una manera mucho más amplia. Y aquí podemos ver cómo ha ido avanzando el precio, cómo ha ido creciendo. Sin meternos dentro de las mechitas o dentro de las velas, aquí podemos ver que el gráfico va hacia el alza o hacia la baja. Pues vemos que claramente va hacia el alza. Incluso podemos hacer una línea recta. Claramente el precio va hacia el alza. Dentro de estas semanas o de estos tiempos, porque aquí como estamos viendo una gráfica de largo plazo, si nos dirigimos a tiempo mucho más atrás, vemos que han pasado años incluso. Tenemos historia o data desde el año 1999 acerca de McDonald's. Y así es como se ha ido comportando. Aquí vemos las mechas muy pequeñas, pero si nos acercamos vamos a ver que las velas se hacen más grandes, porque cada uno de esto es información y cada una de estas velas son semanas. Tal cual lo dijimos. Otra vez vamos a hacerlo pequeño para analizarlo en el largo plazo y vemos que en el largo plazo esto ha ido hacia el alza. Y así es como se puede analizar principalmente. Saber si estamos viendo un gráfico que tiende hacia el alza o tiende hacia la baja. Que está en una zona en que no se mueve mucho, es decir, como que está esperando un movimiento, o nos vemos en un gráfico que es altamente movido o altamente volátil. Cuando ya estamos posicionados y podemos lograr entender la estructura de largo plazo, podemos ir un poco más adentro, nos podemos adentrar en los días o en las semanas. Dentro de las estructuras de largo plazo, estamos viendo McDonald's ha subido, pero dentro de esas subidas también ha habido retrocesos. Es así también como se mueve el mercado, por impulsos y retrocesos. Ningún activo que yo haya visto hasta ahora que se ha mantenido años ha subido así, en línea recta. Siempre hay tiempos de aumento, tiempos de descuento. Compras, descuentos o toma de ganancias. Y así es como se ha movido hacia el alza. De ahí más adelante podemos analizar incluso cómo poder anticipar o poder proyectar movimientos o posibles movimientos. Por ejemplo, desde aquí yo podría decir, ha roto la tendencia alcista
Puede ser que vuelva a testear esta zona y de ahí caídas. Es un escenario posible por cómo se está comportando el precio. Esto lo estamos viendo en semanas. Si queremos ir un poco más minuciosos de cómo se están comportando en los días, vamos reduciendo la temporalidad. Aquí días, aquí minutos. Algo muy importante a considerar aquí es la fractalidad. ¿Qué se refiere con fractalidad? De que incluso hay leyes filosóficas acerca de eso, cómo es arriba, cómo es abajo, cómo es adentro, cómo es afuera, cómo es en lo macro, cómo es en lo grande, también es en lo pequeño. Si nos vemos en semanas, vamos a analizar una única vela y cómo funcionan las velas también vamos a aprender de esta manera. Estamos en McDonald's. Vamos a ver las dos últimas velas de aquí. ¿Qué nos dice esta información? Si lo tuviera en los colores iniciales, serían estas velas rojas. Yo las cambié a blancas por tema psicológico. Significa que en las velas rojas o en las velas bajistas, apertura el precio arriba y termina en el otro extremo, abajo. Apertura el precio arriba y termina en el otro extremo. ¿Qué vemos aquí? Que en estas 2 semanas el precio ha ido a la baja. Pero si nos volvemos un poco más minuciosos también a entender cómo funciona cada vela, significa que esta vela aperturó en este precio, subió aquí en esta mecha, por eso hay una mecha, porque el precio llegó hasta ese punto y otra vez comenzó a descender. Bajó tanto hasta este nivel de aquí, por eso hay una mecha, y volvió a subir y terminó justamente en esta zona. Por eso se forman las mechitas o estas mechas de aquí, porque el precio dentro de la misma semana o dentro de esa temporalidad se extiende más de cómo termina. Aquí aperturó aquí, pero se extendió más hacia arriba. Luego bajó y se extendió más de cómo terminó, porque terminó la semana en este precio de aquí. Luego se terminó la semana y pasó a la siguiente semana. Aperturó aquí, subió, aquí está la mecha, bajó, volvió a bajar y llegó hasta el mínimo que fue este punto de aquí, estos $265 por acción. Y ahora está por terminar. Incluso aquí vemos cuánto tiempo nos hace falta para que termine esta vela. Faltan 3 días de esta semana para que termine la vela y luego se va a formar otra velita y ahí se va otra vez a comenzar a formar información. Bien, una vez que entendemos que estas 2 últimas semanas han sido bajistas en McDonald's, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a encerrar estas 2 últimas semanas en un cuadrito. En este cuadrito, que es de las 2 últimas semanas. Para explicar la fractalidad. Si estas 2 últimas semanas vemos que el mercado ha ido hacia la baja, es decir, han sido semanas negativas, pero dentro de esas semanas han habido subidas y bajadas, vamos a ver cómo se analiza o cómo se vería dentro de días. En ese mismo cuadrito vemos que aquí hay velas verdes incluso por esas subidas, por esas mechas que llegaron abajo y luego se recuperaron y otra vez volvieron a bajar y se volvieron a recuperar. Si vamos a horas, vamos a 4 horas, más mechas o velas verdes, vamos a 1 hora, dentro del mismo triángulo. Ojo, dentro del mismo triángulo vemos que incluso subidas, retrocesos, caídas y subidas. Si nos vamos a 5 minutos, muchos más movimientos incluso. Al alza, hacia la baja, incluso más difícil, más complicado de poder analizar hacia dónde se está dirigiendo el precio. Va hacia la baja, aquí parece que va a subir, otra vez cae, otra vez vuelve a subir y bajar. Es decir, que haciendo una comparación o una analogía sencilla, es como ver un caballo. Un caballo, si lo vemos en semanal, en el gráfico semanal, pues vamos a ver que el camino, que cómo se comporta este caballo, es un poco predecible, es un poco más ordenado. Hacia el alza, tendencia hacia el alza. Pero si nos vamos a temporalidades más bajas, es decir, a movimientos de horas o de minutos, ese caballo es un caballo salvaje, que si nosotros tratamos de ingresar o buscar beneficios o sacar ganancias, hay bastante riesgo porque se mueve demasiado rápido. No sabemos si va hacia la alza, si va hacia la baja, si va hacia la derecha, va hacia la izquierda. Puede cambiar su dirección porque estamos dentro de temporalidades bajas donde se mueve, donde un caballo salvaje, a diferencia de si lo vemos en semana.
Por eso la recomendación es que si la persona recién está comenzando, apenas está conociendo acerca de este mundo, haga lo que le funciona a la mayoría de las personas y a la mayoría de los inversores, que es invertir en el largo plazo. En el largo plazo se puede hacer proyecciones con mayor antelación, con más tiempo de hacia dónde se puede estar dirigiendo el precio, de cuando hay cambios de tendencia, a diferencia de estar buscando entradas o ventas o compras en minutos. Es mucho más sencillo proyectar y analizar el gráfico en el largo plazo que estarlo viendo día a día, porque eso puede cambiar hacia el alza o hacia la baja. Referente a las noticias, por experiencia y por cómo he visto que se ha comportado el mercado en el largo plazo y cómo otros analistas toman las noticias, si estamos haciendo day trading, si hacemos trading, ahí sí tenemos que estar pendientes de las noticias. Incluso hay un calendario de noticias que se llama Investing, que nosotros podemos ver cuándo las noticias son importantes y cuándo no. Y por ejemplo, si estamos tomando una decisión o estamos haciendo compras en un día en específico, si tenemos una posición de trading abierta en un día en específico, que va a haber una noticia, pues es mejor cerrarla antes de estar expuesto a este tipo de movimiento tan agresivo que te puede sacar en una pérdida o en una ganancia rápido. Puede ser cualquiera de los dos, pero muy rápido. Entonces aquí podemos filtrarlo por estrellas. Mientras más estrellas tenga, pues más incidencia tiene en el mercado. Esto lo puedes buscar con investing.com. Aquí podemos poner próxima semana, los eventos que tenemos para las próximas semanas. Y aquí vemos, tiene 3 estrellas. Yo ya lo tengo filtrado por los eventos de más relevancia de 3 estrellas. Y aquí vemos algo de NOMAC, PMI. Esto tiene significados en la economía, hay noticias, hay ruedas de prensa donde se habla de esto y en una hora en específica. En esas horas en específica pues suelen haber los movimientos agresivos y la volatilidad que saca uno rápidamente en stop loss para los que hacen trading o en take profit. En el largo plazo pues tiende a afectar poco. Para el largo plazo incluso se dice que primero se forma la estructura o primero se hace la proyección de dónde debería ir el mercado para tomar liquidez o para tomar el dinero, y después hay justificativos o excusas para que se dé esos movimientos agresivos en el mercado, esos movimientos fuertes. Por ejemplo, cuando el mercado haya o se encuentra mucha liquidez o mucho dinero en las partes bajas y es necesario que haya un descuento en la economía, justamente hay noticias que hacen que caiga el precio. Eso en el tema macroeconómico. Entonces es importante poder analizar, pero tampoco es algo que influya demasiado cuando uno invierte a largo plazo. Más bien las oportunidades o las noticias negativas en activos que se han mantenido durante décadas son oportunidades de compra para poderlas aprovechar, para poder hacerse más de un activo que ahora por algún rumor, alguna noticia, algún evento se ha descontado y entra. Por ejemplo, cuando nos vamos al shopping y vemos una camisa, la camisa favorita, la más querida, la que todo el mundo le gusta comprarlo, en un 20% de descuento, un 15% de descuento. Es la oportunidad para poder hacer la compra en ese momento. Esa es la recomendación.